mucho de qué hablar en cuanto a lo que es la iglesia actual. Gracias a Dios que pudimos tener esas clases de historia de la iglesia que nos llevaron algún tiempo, y gracias a ustedes por la paciencia. No a todos nos gusta la historia, nos puede aburrir la historia, pero es importantísima para ver en dónde está nuestra iglesia, de dónde viene. Yo les comento que a veces le pregunto a algún hermano por ahí, cuando me dicen que por qué nuestra iglesia es reformada, que a quién alabamos, que si seguimos a Calvino, que si seguimos a fulanito. No, pues seguimos a Cristo, y cuando entendemos un poquito de la historia vemos que la palabra de Dios primero fue bien distorsionada, bien abusada, bien manipulada. Después se recuperó. Ya vimos que hubo un tiempo de gloria en la iglesia porque se limpió de tanta mentira, ¿verdad?, de lo que había en la iglesia romana. ¿Y cómo se le llamó a ese periodo en los años 1500 por acá cerca? La Reforma se llamó, ¿verdad? Cuando se acabó con el poder de la iglesia romana, se le dijeron: ustedes son una iglesia de poder, dejen la Biblia aparte, dejen que la podamos traducir al mundo, que la podamos enseñar como es, que podamos tener la palabra de Dios en nuestras manos, en nuestro idioma comprensible y de una manera personal. Entonces fue un periodo de mucha luz y mucha claridad en lo que es la palabra de Dios. Entonces damos gracias al Señor porque ese momento fue muy bueno. Vemos que inmediatamente después el humanismo y los intereses personales y las opiniones personales fueron dividiendo nuevamente esa iglesia. Esa limpieza, esa depuración que había habido con la Reforma, después se fue perdiendo. Ya hasta donde nosotros estudiamos en la clase de la historia de la iglesia, les voy a agradecer que ni tosan ni estornuden cuando yo estoy hablando. Vimos en la historia de la iglesia hasta el momento en el que llega de Europa, llega el cristianismo, se instala en los Estados Unidos. Ya vimos que hubo unas colonias principalmente de holandeses, de escoceses, de ingleses, que fueron los que fundaron las primeras iglesias protestantes, ¿verdad? Vimos que cuando se instalaron esas iglesias en el área de Nueva York, después en Filadelfia, y todo eso que estuvimos repasando, aprendimos que las iglesias, cuando se instalaron en América, ya venían cada una con su colonia y con su mentalidad y con sus preceptos. Y entonces unos decían, por ejemplo, la primera gran división que hubo en la iglesia reformada, ustedes la saben, fueron los bautistas. Dijeron: no, pues es que nosotros sí vamos a bautizar o no vamos a bautizar de tal manera, y como nosotros nos concentramos en que sea así, somos depurados, nos vamos a llamar los bautistas, o les llamaron los bautistas. Entonces ya la iglesia presbiteriana original, de los ancianos estudiosos, los presbíteros, se hizo una división, y ya unos fueron bautistas. Otros que andaban adorando mucho más la función de Dios en el hombre, no tanto a Dios, sino a Dios en el hombre, se llamaron tal vez los metodistas, porque tenían su método de aprendizaje y pensaban que todo cristiano debía tener el mismo método. Entonces ellos se autodenominaron los metodistas. Entonces ya vimos cómo cada iglesia se implantó con su nombre y su doctrina. Entonces se empezó a dividir y se empezó a hacer nuevamente aquello que había habido en su momento, que ya no era la unión, que ya no era la unanimidad. Y es lo que el enemigo busca, es lo que siempre ha buscado en nosotros, que no estemos en el mismo pensamiento adorando a Dios. Que si alguien está adorando a Dios, por ahí se incomode y diga: bueno, pero es que Dios me ha dado tanto y yo soy el que merece esa gloria, y que entonces empiece uno a distraerse. Lo estoy esquematizando nada más, pero en las iglesias se ha puesto mucho más interés a veces en cómo se hacen los eventos, a quién benefician esos eventos, si a mi ánimo, a mi compadre, a mis preferencias, a mi vida, a mi entorno, y no se evoca la adoración a Dios. Pero ¿dónde empezó en realidad, o cómo es que fuimos llevados de la concentración en las Escrituras, del foco en Cristo, cómo a la terrible iglesia actual, en donde hay desmayados y locos que se revuelcan en las iglesias, y
¿Cómo es que pasa eso? ¿Verdad que da curiosidad? Hay algo que no ha sido muy documentado, pues de hecho no se estudia mucho, pero nosotros sí queremos darle un poquito de luz a esto. Esto que les presento hoy, desgraciadamente el título no me quedó bien impreso, pero esto es la tercera ola. Hubo movimientos cristianos, como decíamos, cuando se implantó la iglesia que vino de Europa en el 1900, un fuerte movimiento cristiano con las iglesias muy activas. Después en 1960 volvió a surgir una corriente fuerte, pero se fue apagando. Ustedes saben que los 60 fueron años de rock and roll y drogas, y entonces se apagó ese movimiento cristiano. Pero este otro, en 1980, fue bien importante. Y aquí vamos a ver por qué de la palabra santa, de la buena doctrina, de pronto están tirándose y revolcándose en el piso y haciendo espectáculos. Fíjense, vamos a leerlo juntos, es muy sencillo, es un reporte que yo saqué por ahí. Dice, en los años 80 se ha dado un movimiento cristiano muy relevante, se le llamó la tercer ola, o también conocida como el tercer ola del Espíritu Santo, llamada así porque los otros dos movimientos previos importantes en el cristianismo fueron en 1900 y 1960. La tercera ola la inició en Vineyard Church con las iglesias de Charles Wimber, Mike Bickle, Peter Wagner y Jack Deere principalmente. El movimiento se basaba en la práctica de servicios emotivos y apasionados que dan marco a supuestos milagros y manifestaciones del Espíritu Santo ante una multitud de personas incitadas por la música y las palabras enérgicas de los motivadores previstos para ello. Muy bien, entonces a estas iglesias, a estos predicadores se les ocurrió o les pareció muy bien que si se motivaba emocionalmente a la gente, podían sentir la fuerza de Dios, podían alabar a Dios, podían sensibilizarse. Y entonces sus prácticas ya no fueron definitivamente ni llevar la palabra, ni llevar el evangelio, ni enseñarles lo que Dios en realidad hace, porque es muy tedioso. Es muy tedioso, como yo he hecho con ustedes en estas semanas pasadas, de hablarles de las doctrinas de la gracia, que son puras, que son algo sublime, encerrarlos en una iglesia y decirles vamos a hablar de la depravación del hombre. Es mucho más tedioso, es mucho más difícil enseñar la sana doctrina, hacerlo correctamente, invitar a la gente y decirle, mira, estabas en una situación de perdido, necesitabas a Dios, no tenías remedio, Dios te eligió, no pudiste oponerte, gloria a Dios por eso, y además no vas a perder tu salvación. O sea, es mucho más difícil en realidad darles la esencia del Evangelio, porque es impresionante. De hecho, es increíble el Evangelio. Nos rebasa, no lo entendemos. ¿Cómo es que siendo asesinos, mentirosos, lo peor del mundo, el juez, que es perfecto, nos diga de pronto que ya no debemos nada? O sea, es totalmente fuera de sentido para el humano. Entonces, predicar el verdadero evangelio es muy difícil, es denso, es muy, muy difícil, es un reto muy grande. Entonces la comodidad ha llevado a los pastores y a las iglesias a decir, yo por ahí no le entro, yo no voy ahí, yo lo que voy a hacer, primero los animo, les doy mucha emoción y que se desmayen y sientan la música estridente y todas las emociones y testimonios del que está sanando para que digan, ¡ay, debe existir Dios! Entonces, estos señores en la tercera ola pensaron y dijeron, es lo que vamos a hacer, a contagiarlos de la energía y vamos a llevarlos a que adoren a Cristo y que lo conozcan por medio de la emoción, porque no despiertan. Si ustedes contemplan y ojalá tengan la oportunidad y visiten alguna iglesia presbiteriana, desgraciadamente la mayoría de ellas, si son conservadoras, tienen poca música o no hay música. Todos son muy serios, nadie celebra nada, no levantan las manos, no se codean, están así, todos muy serios, sí, gloria a Dios, por Él somos salvos. Y es el extremo, a eso se llama pragmatismo, ¿verdad? Hago lo que se debe hacer y no doy paso a mis emociones. Entonces, obviamente, así no vamos a contagiar a nadie. Si no tenemos el gozo, pues no vamos a contagiar a nadie. Entonces,
lo que estas personas dijeron es, no, yo no le voy a entrar a dar ese evangelio aburrido, difícil, que nadie entiende. ¿Quién los va a llevar ahí? Eso es para teólogos. No vamos a estudiar la depravación del hombre. No le vamos a decir a nadie que a lo mejor su papá no es salvo, su mamá. No, se va a incomodar. Vamos a meterle primero emoción al asunto. Entonces, eso fue lo que pasó en este movimiento. Y pues tuvo muchísimo éxito. Porque nos encantan las emociones, ¿verdad? Nos encanta que nos toquen por los afectos, ¿verdad? Si eras un sapo despreciado en la calle y de pronto te dicen, ven, el Señor te ama, canta con nosotros, y ya no eres un sapo despreciado. Entonces te anima y te dice, Dios me ama tal como soy. Entonces ese es el camino que dijeron, este es el mejor camino. Si Dios nos dice ir a predicar a las naciones, que se multipliquen los discípulos, no va a ser con teología, va a ser con ánimo y con milagros ahí inventados, la mayoría. Fíjense lo que dice aquí: el movimiento fue sustentado por las iglesias evangélicas y apostólicas que tienen una enseñanza equivocada y que gustan sobre todo de los actos emocionantes y asombrosos, haciendo de sus servicios espectáculos dignos de un circo. No sé si alguien tenga objeción por lo que estoy diciendo, pero lo que vemos hoy en la televisión y lo que se ve en muchísimas iglesias son espectáculos. Son espectáculos que yo no sé si se dieron algún día en el circo romano, porque aquello era cruel, pero eso no es bíblico, no es bíblico. Vamos a reunirnos a ver cuántos se sanan hoy. No tiene sentido, no hay un propósito, no tiene una lógica. Dice aquí, los carismáticos argumentan tener los dones que les fueron dados a los apóstoles, notablemente el poder de sanar enfermos y el don de lenguas. Enseñan que los hombres deben de creer por sus fuerzas para aceptar a Dios, y una vez convertidos deben ser bautizados por el Espíritu Santo, hablar en lenguas, desmayarse cuando se les imponen las manos, y luchar por no perder su salvación. De veras, no les estoy mintiendo, todo eso lo creen ellos, que deben creer por sus fuerzas. Un segundo, gracias. ¿Sí? Aceptar ellos a Dios, o sea, ellos tienen la capacidad de aceptar a Dios o no. ¿Sí? Deben ser bautizados por el Espíritu Santo, eso no es posible. Hablar en lenguas, desmayarse cuando se les imponen las manos y luchar por mantener su salvación. Eso es, en esencia, lo que la mala doctrina enseña y prolifera. Gracias, Hugo, dinos. Sí. Sí. Sí.
Muy bien, voy a explicarlo, sí, gracias. Gracias, Lupita, muy bien. Lupita comenta que en la carta de los Corintios está muy explicado lo que es el don de lenguas y las condiciones en las que se deben dar, y nos enseña para que no hagamos esas malas prácticas. Dice Lupita que no debemos ignorar eso, que si estudiamos eso pues no vamos a caer en ese error, y esas creencias pues no están fundamentadas, de creer que todo mundo o todo el convertido debe hablar en lenguas y no tiene ninguna finalidad. Y es muy cierto lo que comenta Lupita, ¿verdad? Están muy explicadas. La palabra de Dios es muy clara, muy clara, ya lo hemos comentado. Hay ciertos versículos que pareciera que no tuvieran luz, ciertamente son menos revelados, menos claros, pero toda la claridad que tenemos en lo demás nos permite ver con esa luz, ver esos versículos, que a veces no estoy tan claros. En este caso no hay vuelta de hoja. Lo que es el don de lenguas fue muy específico, tuvo un propósito muy específico y está bastante bien explicado en los versículos de 1 Corintios 12 o 14 creo, y definitivamente no hay por qué recurrir a ello de una manera desordenada, en masa, en la iglesia. Además, no es para todos, ¿verdad? Sí, pastor, gracias. Uh-huh. Sí, es así. Definitivamente el hombre ve únicamente somos como los caballos que les ponen esas, creo que mirillas, o esos tapones, las mulas. ¿Las qué? ¿Pero cómo se llaman? ¿Mirillas? No escuché bien. ¿Gruperas? Muy bien, eso que escucharon, las peras. Pero es para no ver a ningún lado más que al frente. El ser humano no ve más que su propia vida, su propio interés, y estamos bien limitados en una visión como la de Dios. Miren, esto me va a servir porque yo tenía muchas inquietudes para llegar a este punto. Yo creo que es el buen momento de explicar. Hay situaciones en las que sí les he pedido que seamos bien categóricos y bien respetuosos en cuanto a la palabra de Dios tal como es, que no se mueva. Cuando yo he dicho que no venir el domingo es pecado, lo he dicho en serio. En los 10 mandamientos está bien claro: guardarás el día del reposo, está muy claro, ahí es categórico. Me haga para donde me haga yo, es la verdad. No asistir el domingo es un pecado, estamos infringiendo la ley, simplemente. Ya discutiremos por qué y de qué manera lo podemos ver y contemplar, ok, pero es categórico. Lo que voy a enseñar es simplemente una propuesta para que ustedes un poco vean cómo podemos alterar toda una forma de pensar si no usamos correctamente las palabras. No es una ley, yo les sugiero nada más que lo veamos juntos. Es muy dicho en nuestra cultura cristiana actual de este siglo que nosotros aceptamos a Dios. Vamos a una colonia, evangelizamos, conocemos a 500 personas y 100 aceptaron a Dios. Entonces nos da mucho gusto, quisiéramos que las 500 recibieran al Señor. En este caso nos da mucho gusto porque 100 aceptaron. Bueno, si estudiamos lo que estudiamos en las semanas pasadas conmigo,
vimos que es posible aceptar al Señor o no. Bueno, pues vamos a ver el significado de aceptar. La palabra aceptar tiene dos acepciones o dos usos. Podemos verlo como permitir, ¿verdad? Yo permito, o podemos verlo como reconocer. Entonces, si yo le expongo el Evangelio a un hermano y él recibe al Señor y acepta que Jesucristo es Dios, él lo reconoce como Dios. Pero él no puede permitir que Dios entre a su vida. ¿Sí me expreso bien? ¿Sí me explico? Yo puedo decir, reconozco a Jesús. Entonces digo, yo acepto que Él es Dios. Pero ¿puedo aceptar que entre a mi corazón? ¿Puedo aceptar y no permitirle que entre a mi vida? No puedo. Entonces, ese aceptar ha sido muy usado, pero está pensado en permitir. Si Él aceptó es porque Él quiso, porque Él permitió que Dios entrara a su corazón. Eso es una mentira. Él no puede permitirlo o no permitirlo. Ninguno de nosotros podemos detener la mano de Dios, la gracia de Dios sobre nosotros. Yo en lo personal les recomiendo muy sinceramente, no usemos la palabra aceptar, porque la palabra aceptar le dice a la persona que ella tiene el control. Digamos recibir, recibió. Y si lo recibió es porque lo reconoció y por la fe que el Señor le puso. Nadie tiene la capacidad en el mundo de decir al Señor, conmigo no. Nadie. Entonces, ese aceptar sigue siendo como ambiguo. A mí en lo personal me da siempre el sabor a que alguien tiene la capacidad de frenar la mano de Dios. Es una simple recomendación. Esto no es categórico, es simplemente mi punto de vista, se los expongo. No sé si haya un comentario, pero con mucho gusto. Sí, Edgar, muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Sí, yo no estoy siendo drástico, les estoy diciendo que esto no es categórico. Les estoy diciendo mi sentir. Ahora, le quiero decir lo siguiente. La palabra de Dios es como una espada de dos filos. Cuando es expuesta, o toca y entra y sensibiliza y rinde al hombre, o lo endurece. Entonces, el resultado del Evangelio expuesto no es siempre el mismo. Hay dos. O lo endurece o lo convierte. Entonces, por eso digo que el decir aceptar en mi persona, en mi mente, hace un eco de autoridad en el hombre. Es todo lo que estoy diciendo. Y le entiendo lo que usted dice. Yo voy a hacer de una vez un comentario. Qué bueno que el Señor convierte aquí, en Checoslovaquia, en Japón y en China, con los medios que el Señor quiera. Una vez un hermano me comentó, cuando yo estaba hablando justamente de la mala práctica en las iglesias, y me lo preguntó aquí en la iglesia, entonces, si en esas iglesias se revuelcan y todo, y ahí hay un verdadero convertido, entonces esas iglesias están mal, ¿o qué? ¿O está bien? ¿O entonces que no vayan? ¿O entonces qué? Yo creo que la respuesta es muy sencilla. El Señor usa lo que sea, el lugar imposible de nosotros entender, pero no por eso ese lugar va a ser bueno de ir. Les voy a contar la historia de lo que cuentan los gedeones, que uno de los grandes directores, de los líderes de los gedeones actualmente, ustedes saben que los gedeones se dedican a llevar las Biblias a muchos lugares. Una estrategia muy importante y muy conocida es dejarlas en los cuartos de los hoteles. Entonces cuentan que un hombre de negocios salió con su secretaria a un viaje supuestamente de negocios. Llegó con su secretaria a una habitación matrimonial y en lo que ella se relaja y se toma su ducha, él por ahí encuentra una Biblia y uno de los versículos, no sé si hablaba del adulterio, pero lo que él leyó lo impresionó tanto que dijo, qué bueno que había una Biblia aquí,
empacó sus cosas y se fue y dejó a la secretaria, o lo hizo al revés, creo que mejor la puso en el avión de regreso.